Esos murales que ve ahí con calaveras y cráneos, esos murales son el sentimiento que tienen contra Estados Unidos. Esto es lo que está pintado en la pared de la Embajada de Estados Unidos, bueno, lo que era la Embajada estadounidense en la capital de Irán. Así, el gobierno de Irán da el cuarto paso. A partir de hoy, Irán tiene más poder de uranio, de enriquecimiento, capacidad, calidad y cantidad. Rebasa los niveles prohibidos por el acuerdo nuclear. El presidente iraní culpa de todo esto a Donald Trump y a los otros firmantes del acuerdo, claro, como impotentes. Los califica a los europeos principalmente como cobardes. Y ahora, todos asustados, alarmados. ¿Qué sigue en este gran ajedrez entre energías oscuras, intereses de guerra y sed de dinero? Soy Roberto de la Madrid y desde el lugar donde se genera la noticia, detrás de la razón. ...2015... Los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania, firman con Irán el acuerdo nuclear. Irán limita su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones. 2018. Donald Trump incumple el compromiso contraído por su predecesor Barack Obama y abandona el acuerdo nuclear. Quiere uno nuevo. Acusa a Teherán de incumplir sus compromisos, de desarrollar misiles, patrocinar la violencia en Oriente Medio y buscar armamento nuclear. Donald Trump reimpone las sanciones unilateralmente. Irán otorga un plazo de 1 año al resto de los signatarios para que cumplan sus compromisos y contrarresten los efectos de la salida de Estados Unidos. 2019. Ante la incapacidad de las potencias del mundo de hacer política independiente de Estados Unidos y la inacción para salvar el acuerdo nuclear, Irán toma medidas de represalia. Haciendo uso legítimo de sus derechos conforme a los artículos 26 y 36 del pacto, reduce sus compromisos, paso a paso. Paso 1. 8 de mayo de 2019. Suspensión de la venta de uranio enriquecido y el excedente de agua pesada. Supera el límite de uranio enriquecido. Paso 2. Julio de 2019. Aumento del enriquecimiento de uranio por encima de los niveles permitidos por el documento, es decir, el 3,67%. Reactiva el reactor de Arak. Paso 3. Septiembre de 2019. Irán deja de cumplir otra restricción. Elimina las limitaciones a la investigación nuclear y activa una cadena de 20 centrifugadoras IR4 y de 20 centrifugadoras IR6. Paso 4. Noviembre de 2019. Irán pone en marcha más centrifugadoras IR6 y comienza a acelerar el enriquecimiento de uranio con gas hexafluoruro de uranio. En 4 minutos puede alcanzar el 20% de enriquecimiento. گام چهارم ما هم مثل 3 گام دیگر قابل بازگشته. یعنی هر زمانی اونها برگشتن به تعهدات کامل خودشون، ما هم برمیگردیم به تعهدات کامل خودمون. Y la reacción de los otros signatarios, de las potencias. Exigir a Irán que cumpla y haga la vista gorda de la falta de compromiso de la comunidad internacional. We urge Iran to reverse all activities that are inconsistent with its commitments under the JCPOA and to refrain from any further measures that would undermine the preservation and full implementation of the nuclear deal. ¿Y el resto? Alemania, China, el Reino Unido, todos ellos aseguran querer preservar el pacto, pero su política es solo de palabrería. Ni acción ni voluntad, cuando el causante de todo este caos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está ocupado luchando por su supervivencia política. Mire usted quién tenemos aquí en el Video Wall. En un momento le voy a decir. Muchísimas gracias al equipo de investigación de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias. Siempre, siempre no me cansaré de agradecerle a usted, porque usted es el pilar, el compromiso de este programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Ahora sí, Eurico Campano, 2 maestros tenemos aquí. Eurico Campano, periodista allá en Madrid, siempre con
mucha agudeza. Gracias por estar aquí. Iñaki Gil de San Vicente, intelectual, analista, siempre profundo. Gracias a los dos, de verdad. Los admiro, Eurico, Iñaki, siempre. A ver, tengo muchas preguntas, nos vamos rapidito. Eurico, la reacción de Europa al cuarto paso de Irán fue que Irán está mal, que respete el acuerdo nuclear. Yo te pregunto, ¿esto no es un poco hipócrita y cobarde? Vamos a ver, Europa, y lo hemos... muy buenas noches a todo esto ya en Madrid, Roberto, y gracias como siempre por volver a confiar. Para mí también es un gusto y un placer estar en Detrás de la Razón y estar en tu programa y estar en Hispan Televisión, una cadena absolutamente líder en el mundo y una cadena sobre todo donde se pueden contrastar la pluralidad de la información y de las opiniones, que es algo siempre oxigenante y necesario en el mundo, ¿no? Por más problemas y más obstáculos que se pongan o que se nos pongan, como hablábamos en la última ocasión en la que estuve aquí. Europa, yo he dicho muchas veces que me gustaría que tuviera un poco más de nervio, un poco más de garra, ¿no? Como europeo que me siento, por origen, por cultura, por formación, por condición y por todo, y lamentablemente a veces me decepciona un poco, la verdad, ¿no? No me gustaría que Europa estuviera tan supeditada ni a los intereses norteamericanos, ni a los intereses rusos, ni a los intereses de otras potencias. Europa sigue siendo muy grande, el viejo continente, con más de 20 siglos de historia, por supuesto, tan respetable como el de otras zonas geopolíticas del mundo actual, pero que debería de luchar un poco más por su independencia política, por su independencia social, por su independencia comercial, y en esta ocasión me temo que no lo está demostrando. Europa fue, bueno, pues una de las primeras en denunciar esa ruptura absolutamente enloquecida y abusiva y violadora del derecho internacional por parte de Donald Trump en mayo de 2018, de ese acuerdo que había firmado Barack Obama con el visto bueno de los 5 países del Consejo de Seguridad de la ONU permanentes, más Alemania, con el visto bueno de la Organización Internacional para la Energía Atómica, y que de una forma travilaria Trump rompió, ¿no? Y parece que esa denuncia y que esa posición un poco equidistante, si queremos, eso lo reconozco, que ha querido mantener, se va diluyendo. Ya me gustaría saber si solamente por intereses económicos, de preservar dentro de esa guerra comercial, que también hay que enmarcar todo esto en ese marco, ¿no?, enloquecida que mantiene Trump contra todo el resto del mundo, contra China, por supuesto, pero también contra la Unión Europea, o realmente es que hay miedo y la dependencia de los Estados Unidos sigue siendo muy grande. No olvidemos el paraguas de la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso yo creo que, y probablemente luego tengamos oportunidad de entrar en ello, Irán está siendo muy prudente diplomáticamente, pero a la vez, bueno, pues está haciendo lo que tiene que hacer una potencia de su envergadura, para no dejarse asoballar, que decimos en castellano y en gallego, para no dejarse achantar por los intereses, bueno, pues del gran gendarme del mundo, que ya no lo es tanto, desgraciadamente para ellos, no sé si afortunadamente para el mundo y para la libertad, y está tomando paulatinamente una serie de pasos que son reversibles si se vuelve a la situación anterior, a la ruptura de ese acuerdo, pero que no dejan lugar a dudas, y de una forma muy prudente. Yo creo que Europa, tarde o temprano, y concluyo con esto esta larga disertación inicial, está condenada a tomar partido, y desde luego creo que se equivocará si vuelve a entregarse una vez más en su historia con armas y bagajes, y vuelve a abrirse prácticamente de brazos a los intereses puramente norteamericanos. Gracias, Eurico. Iñaki, a ver, al ver que China retiró grandes proyectos billonarios de Irán, dejó de comprar petróleo como antes lo hacía, al ver que Francia, Alemania, al ver a todos hacer lo mismo, yo te pregunto, todos están en contra de Donald Trump, pero en palabras, pero en la realidad, ¿no es evidente que a nadie le importa arriesgar su estabilidad enfrentando a Donald Trump por defender a Irán ni al acuerdo? Bueno, a nadie. Por ejemplo, Rusia ha salido en defensa de Irán, y hay muchos pueblos que tienen como emblema la defensa del derecho inalienable de Irán. Y hay una reflexión en muchas reuniones internacionales y en muchos gabinetes y en muchos círculos de pensamiento y de defensa de la democracia, de que uno de los puntos críticos en los cuales, una de las brechas en las que hay que parar la invasión o los ataques norteamericanos en estos momentos es Irán, ¿no? O sea, por desgracia para Estados Unidos, Irán no está solo, ¿no? Pero hay un problema que va más allá de lo que has expuesto, porque el tema es grave.
Dentro de Europa, la inacción institucional de Europa responde a un conjunto de contradicciones, ¿no? Las contradicciones en los propios Estados, el hecho de que no haya una política internacional europea, el hecho de que tenemos enfrente el Brexit, que tiene toda la pinta de ser, aparte de otras consideraciones internas a Inglaterra, de ser un empujón que está dando Estados Unidos, el hecho de una tendencia al alza de un movimiento ultrarreaccionario y fundamentalista cristiano, etcétera, ¿no? Pero si analizamos los últimos datos, vemos que se está gestando en Europa lo que podría ser una justificación de un endurecimiento del ataque a Irán. Por una parte, si analizamos la prensa europea ayer y hoy, cuando anuncia este cuarto paso lógico por parte de Irán, el grueso de los ataques van contra Irán. Irán incumple, Irán no respeta, Irán falta a su firma, Irán desprecia el grupo negociador, Irán provoca, etcétera, ¿no? Son, digamos, los mensajes de la prensa dominante. Si miramos también luego cómo están metidos los servicios secretos europeos, la prensa europea y los servicios secretos norteamericanos, asistimos a cómo se está aireando el pacto que el expresidente yemení, ese traidor vendido a los Emiratos Árabes, está negociando en Riad, ¿no? Y en Europa se intenta dar la imagen de que por fin ya la guerra del Yemen puede estar a punto de acabar y entonces podría intentarse una negociación a la baja por parte de Irán y a la alta por parte de Riad y de Arabia Saudí, etcétera, ¿no? Se están creando las condiciones propagandísticas para presionar todavía mucho más a Irán, ¿no? Si miramos por otra parte los datos que hay con respecto a la injerencia de Arabia Saudí y de otros países, de Israel, en Libia, en Irak, etcétera, o al comportamiento de poderes oscuros en Irak atacando sedes de Irán en Irak o las advertencias contra Hezbollah de Israel, contra Hezbollah y prácticamente contra todo, vemos que de un tiempo a esta parte, después de la derrota, y acabo con esto, que la derrota del imperialismo en Siria está dando paso a unas nuevas formas, a unas nuevas amenazas de posibles presiones todavía más duras contra Irán, ¿no? En este contexto, que es el que he querido analizar para indicar por dónde podrían venir futuras justificaciones europeas, desde luego la decisión de Irán de multiplicar aceleradamente su derecho a disponer de una autodefensa legítima son totalmente justificadas. Bien, me acuerdo hace unos meses que te pregunté si venía guerra y me dijiste, Iñaki, la guerra ya comenzó. Eurico, vayamos a dos preguntas. Son para los dos, para Eurico y para Iñaki. Primero contigo, Eurico. Vayamos a dos preguntas clave que hice ayer y que quiero volver a hacer. Uno, al analizar el comportamiento de Estados Unidos errático, mentiroso, traicionero, lleno de contradicciones, por ejemplo, lo más básico, Obama firma un acuerdo con Irán, Trump lo rompe. Esto nos podría llevar a la conclusión, Eurico, de que Estados Unidos no es un país, sino una máscara. Es decir, Estados Unidos en realidad son todas las corporaciones que manejan al mundo disfrazados de un país. Un lugar de demonios de todos los países donde se reparten y se pelean por el mundo. A ver, ¿qué te parece? Pues me parece que una vez más pones el dedo en la llaga, das en el clavo. Estados Unidos es un país, es un gran estado, ¿no? Y que ha sido durante muchas décadas la primera potencia mundial. Ya no lo es, desgraciadamente para ellos, ya no lo es, pero por encima de eso, sobre todo Estados Unidos son dos cosas. Una gran concatenación de conglomerados de intereses comerciales, económicos, logísticos, tanto del lobby del petróleo, vimos las dos guerras del Golfo, esto en su especial crudeza, de lobbies con intereses en el tráfico de armas, por no hablar de lobbies que directamente diseñan la política exterior norteamericana, la política de la Secretaría de Estado norteamericana, ¿no? Y cómo además allí, lo que en España llamamos las puertas giratorias, funcionan a la perfección, ¿no? Recuérdese, no nos vamos a remontar a los tiempos de Henry Kissinger, ¿no? Pero recuérdese Dick Cheney, ¿no? Sus intereses petrolíferos y comerciales, el propio George Bush, hijo sobre todo, que era una marioneta,
El padre tenía una cierta mayor entidad, por supuesto, que el hijo, pero George Bush, hijo, tenía una dependencia total de su vicepresidente, que era Dick Cheney, y de esos intereses de las grandes corporaciones petrolíferas. Pero también, en segundo término, Estados Unidos, y ahí voy al núcleo duro de tu pregunta, con la que estoy absolutamente de acuerdo y en cuya respuesta estoy seguro de que también coincidimos, de grandes intereses oscuros, de lo que en términos bursátiles podrían llamarse las manos fuertes, ¿no? Las supermanos fuertes que mueven no ya el mercado, que mueven el mundo. Podemos hablar de la trilateral, podemos hablar de Bilderberg. Estoy seguro de que hay billones de personas que pueden considerar que somos unos grandes conspiranoicos y otros muchos millones de personas que por lo menos se detendrán en lo que estamos diciendo, en lo que estamos analizando y sobre lo que estamos poniendo el foco, y buscarán fuentes de información. Hoy en día las fuentes están al alcance de todos, por más intereses comerciales de estas grandes corporaciones y políticos en cegarnos muchas vías de comunicación, y esta casa ha sido tristemente en muchas ocasiones víctima de eso, ¿no? Por supuesto que esos intereses oscuros existen. Esos intereses oscuros probablemente hayan decidido lo que dice Iñaki, que yo durante muchos meses en esta misma mesa me he resistido a aceptar, porque soy un optimista nato y porque creo que este mundo puede tener un futuro mejor y más libre y más democrático, y sobre todo de mayor prosperidad para 7.000 millones de ciudadanos que habitamos en él, y para nuestros hijos y para nuestros nietos. Pero a lo mejor tiene razón Iñaki, insisto, y esa guerra ya ha comenzado. Y desde luego, si esa guerra ya ha comenzado, que probablemente ya lo ha hecho, sobre todo en el ciberespacio, y después impregnando a todos los demás poros y capas de nuestra vida cotidiana, por supuesto, los intereses comerciales, y ahora, como estamos viendo, forzar ese pulso con Irán, desde luego es porque los grandes poderes oscuros que tú mencionas y que yo acabo de mencionar así lo han decidido. Y no olvidemos, por supuesto, el análisis certero que ha hecho Iñaki de esa situación tan compleja y tan delicada que tiene Europa. No puedo dejar de coincidir también con él en el tema del Brexit. El Brexit es algo que está sobre todo decidido por grandes intereses comerciales y políticos, pero en primer lugar económicos, norteamericanos, en grandes despachos que desde luego no están en la Casa Blanca de los Estados Unidos de América, y que empuja al Reino Unido y que empuja a Londres a dar ese paso al que Europa se resiste, porque vamos a salir perdiendo todos. Pero sobre todo, esa guerra ha comenzado porque esos grandes poderes oscuros lo han decidido, y porque Donald Trump, no se olvide, ya está en plena carrera para la reelección. Y voy a añadir un dato que puede ser preocupante, pero que no deja de ser real. Donald Trump, como tú y yo hemos comentado a veces en nuestras conversaciones, Roberto, las últimas encuestas no le dan ganador, no, le dan arrasador prácticamente, con lo cual eso a Trump y a todos los intereses económicos que le sostienen detrás, y a los que él no es ajeno, porque no olvidemos cómo ha hecho su fortuna, él y su familia, están precisamente en volandas y siguiendo el rebufo de sus intereses y haciendo lo que creen que es más conveniente, no para el mundo ni para los Estados Unidos, sobre todo para ellos y para esas grandes corporaciones y para esos poderes oscuros. Bien. A ver, Iñaki, ¿no parecería que todo es un gran negocio de las grandes potencias? Hacerle creer al mundo que Irán es peligroso, o provocar a Irán para que reaccione. Lo pregunto porque con el anuncio del presidente de Irán de enriquecer uranio, el cuarto paso, al mismo tiempo Arabia Saudí revelaba que casi está cocinada la compra de los poderosos misiles de Rusia S-400, es decir, una gran cantidad de millones de dólares para Rusia. Y para Estados Unidos, pues si nos fijamos en estos 2 años, ha hecho multimillonarios contratos de armas en todos los países alrededor de Irán. Es decir, si hacen un acuerdo nuclear con Irán, ganan. Si no hay acuerdo con Irán, ganan. Iñaki. Sí, bueno, en parte sí, pero yo creo... Vamos a ver, quiero matizar una cuestión. Venga. La lógica de funcionamiento de un imperio, de un Estado como Estados Unidos, es compleja, ¿no? Pero mantiene una coherencia interna, aunque esa coherencia interna sea difícil de apreciar. Voy a poner un símil. Quien haya leído un poco de psicología criminal sabe que un asesino en serie, que en Estados Unidos hay muchísimos, empezando por Donald Trump, un asesino en serie aparenta que no tiene un rigor en su funcionamiento, ¿no? Asesina aquí, asesina allá, hasta que descubren que debajo de tanto cambio hay una lógica interna.
y una vez que descubren la lógica interna de ese asesino en serie es más fácil detenerlo, ¿no? No siempre ha sido así, pero se ha estudiado con seriedad desde la psicología criminal, se ha estudiado en profundidad cuál es la lógica interna que llevan a la personalidad de un psicópata, de un asesino en serie, ¿no? Con el imperialismo, con los estados imperialistas sucede otro tanto desde muy antiguo y no podemos extenderlos. Por tanto, no hay que menospreciar a la coherencia estratégica de Estados Unidos. Y un punto de esa coherencia estratégica es precisamente crear el enemigo, acusar del enemigo de todo, lanzar una industria de la mentira, falsificar. Esto no solamente lo inventó Goebbels, venía ya de mucho antes, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva sí es coherente que haya un interés claro de hacer lo que se denominó la cabeza de turco, en este caso, ¿no? Una expresión europea que tuvo una novela brillante en la situación alemana, ¿no? La cabeza de turco, ¿no? Y se refiere precisamente a que en cada periodo concreto hay que tener un enemigo al que batir que sea, digamos, el satán para destruirlo, ¿no? Esto aclarado, ¿no? Pero por otra parte viene luego un dato más preocupante aún, y aquí quiero poner un ejemplo que lo estamos viviendo en mi país, en el País Vasco, en estos momentos. Aquí hay una empresa que se llama Tubacex, que es una de las empresas de tecnología media alta de tubos, que, consciente de un montón de cosas, había hecho un acuerdo con Irán. Por las presiones imperialistas, por esas 1000 medidas en contra de Irán que están haciendo que la inflación en Irán en los últimos meses se mantenga en un 40%, que haya una guerra sanitaria y una guerra contra la vida, una guerra a favor de la enfermedad contra Irán por las medidas contra la importación de medicamentos, etcétera, etcétera. Esta empresa Tubacex ha tenido que romper el negocio con Irán. Lo ha perdido, lo ha roto, saltando la firma, precisamente para no perder por las presiones de los Estados Unidos. Eso ha hecho que la empresa perdiera el 50% de sus beneficios en el año 2018 y 2019, ¿no? Y eso a su vez pone en peligro el futuro de bastantes de sus trabajadores, ¿no? La culpa se está lanzando contra Irán, no contra Estados Unidos ni contra Europa. Entonces, en estos momentos, en mi país, aquí en el País Vasco, hay una lucha sindical, hay una aclaración de la gente democrática explicando que el responsable, si hay paro, si hay empeoramiento de las condiciones de vida de esos trabajadores y trabajadoras de Tubacex, es el imperialismo norteamericano, ¿no? Pero el conjunto de 1000 medidas o más que están tomando el imperialismo también afectan a miles de trabajadores occidentales. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo sistemático para explicar que eso es una forma más de agresión, que se está internacionalizando el conflicto contra Irán, se está intentando enfrentar a las clases, a la gente trabajadora contra Irán, y que la explicación que tenemos que hacer es demostrar quién es el responsable de todo eso, ¿no? En la medida en que eso se vaya logrando, todo lo que tú has expuesto se irá cayendo por sí mismo y la gente entenderá que realmente Tubacex tiene que volver a la fabricación de tubos para Irán, porque eso beneficia a la economía vasca y al pueblo iraní. Bien. La última pregunta, ya nos vamos, Eurico. ¿Cuántos pasos más dará Irán? ¿Qué pasa si Irán regresa a los niveles de uranio previos al acuerdo nuclear, cuando la ONU lo tenía bajo sanciones? O a lo mejor es que ahí quieren llevarlo. Venga. Yo creo que es ahí donde lo quieren llevar, Roberto, y entonces será el momento de la verdad, y será como en aquella célebre película norteamericana de jóvenes rebeldes, cuando hacían esas apuestas y esos juegos enloquecidos, propios de adolescentes también un poco enloquecidos, de acelerar 2 coches en paralelo hasta el final del barranco, Rebelde sin causa se llamaba el film, ¿no? Y ver quién es el último que frena, ¿no? Lo malo es que a veces, pues a lo mejor la máquina no responde, o los reflejos del piloto no responden y cae uno o caen los dos por el barranco. Esperemos que no lleguemos a esa situación. Siempre que me haces esta pregunta, Roberto, siempre que nos haces esta pregunta a los analistas, pues yo siempre te contesto lo mismo. Ojalá tuviéramos una bola de cristal, aunque a veces yo hago el juego de sacarlo. Por supuesto es una metáfora, no sacar la bola. Ojalá pudiéramos saber lo que nos depara el futuro, ¿no? O tal vez quizás sea mejor que no lo sepamos. Yo quiero y deseo que al final, no sé si la ONU, al que yo siempre
califico como un ente absolutamente inerte, ¿no?, y sin sentido ya, después de tantas violaciones y de tantos atropellos del derecho internacional, tenga alguna capacidad de convicción. Me gustaría que mi vieja Europa, la Unión Europea, recuperara algo de ese papel arbitral que le correspondería y tuviera una iniciativa propia y además una capacidad de decisión y de liderazgo, ¿no?, que ahora mismo no tiene por estar supeditada, como ya se ha dicho aquí hasta la saciedad, por los intereses norteamericanos. Ojalá Irán no tenga que recurrir a nuevas medidas en legítima defensa para, bueno, pues a pesar de esas sanciones, pues seguir defendiendo su soberanía y seguir defendiendo también que quien ha violado la legalidad internacional en este caso han sido los Estados Unidos, o ha sido, mejor dicho, su comandante en jefe, Donald Trump, en mayo de 2018, rompiendo unilateralmente ese acuerdo, ¿no? Ojalá no lleguemos a una situación límite, aunque subrayo la frase de Iñaki del otro día, que hoy ha repetido: tal vez, desgraciadamente, la guerra ya haya comenzado. Gracias, gracias, Eurico. Iñaki, un gran abrazo. Eurico, otro gran abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches. La geometría de las células, de las moléculas, de los átomos, del núcleo de los átomos, son verdaderas obras de arte del universo, verdaderas obras de arte de Dios, o de como usted le llame a su creador. ¿No es paradójico ver cómo los seres humanos ante esa belleza se anudan, se pelean, se presionan en verdaderas obras horribles? ¿No es paradójico que la belleza del planeta esté consumida por la ignorancia del poder? ¿Que el milagro de la vida sea despreciado e ignorado por la búsqueda del propio interés? ¿Sabe cuál creo es el problema? Que nunca nos enseñaron a amar ni a respetar el suelo donde vivimos. Pero aún es tiempo. Buenas noches.